Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Señor, te damos las gracias porque su santidad el Papa Francisco ha pasado de peligro. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con la declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, el capítulo primero. Noción general de la libertad religiosa. Capítulo primero. Noción general de la libertad religiosa. Objeto y fundamento de la libertad religiosa. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Entonces, mis hermanos, por más que nosotros sepamos que los hermanos protestantes están en el error, que los musulmanes, los judíos, los hindús, los budistas y todas las religiones ¿cómo se dice? Se me fue el santo. Panteístas o de creer en un solo Dios como lo somos nosotros, teístas, no les podemos obligar. Podemos exponer y debemos de exponer la doctrina, pero a la hora de la hora es decisión de ellos. El protestante tiene la decisión. Si él no quiere creer en la Iglesia Católica, es muy su libertad religiosa. Las consecuencias que sucedan con Dios, buenas o malas, esas se las dejamos a Dios. Porque si Dios, que es Dios, no quita la libertad, ¿quiénes somos nosotros para quitarla? No somos nadie. Solo Dios puede y debe de hacer lo que Él tiene que hacer, con cada uno de nosotros según lo que nos corresponda. Entonces, nunca obligan a nadie, ni a sus hijos, ni a nada. Pero ¿qué significa esto no obligar a los hijos? A creer. Es muy diferente a obligarlos a ir a misa. Mientras sus hijos estén bajo su techo y sean menores de edad y ustedes son los responsables de sus hijos, su deber y responsabilidad es enseñarles la doctrina católica. Ellos no es opción, tienen que aprender a ir a misa, confesarse, hacer la primera comunión, todo eso lo tienen que hacer. Ahora, ya cuando llegan a una edad adulta, incluso ya cuando tienen un uso de razón ya bien desarrollado, entonces ya es decisión de ellos si quieren creer o no. Pero tú se los tienes que enseñar, no es opción. Yo a mis hijos yo les digo, de Getsemaní, Pablo incluso, mi hijo de los niños, el menor, tiene 11 años. Mis hijos los mayores, 17 Isaac y 16 Jesúa, 13 Getsemaní. Yo les digo, miren mijos, mi deber como padre y mi responsabilidad es enseñarles la doctrina de la Iglesia Católica y la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Obviamente que eso está en la doctrina de la Iglesia. Ustedes no tienen opción. Mientras vivan en mi casa me van a ir a misa los domingos, se van a confesar regularmente y van a tomar la Eucaristía. Pero ya creer o no creer, ya eso depende de ustedes. Si alguno de ustedes no cree, entonces díganmelo porque no deben ni pueden tomar la Eucaristía si no creen, porque van a comer su propia condenación. Pero yo no les puedo obligar. Yo les debo de enseñar la fe
y aquí en mi casa todos van a ir, pero ya creer depende de ustedes. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se le conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y, por tanto, enaltecidos con una responsabilidad personal, tienen la obligación moral de buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados asimismo a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. No todo el mundo está dispuesto a ordenar toda su vida, o más bien, no todos estamos dispuestos a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad, porque vivir las exigencias de la verdad es muy difícil. No es imposible porque para Dios no hay nada imposible, pero qué difícil es. A veces por eso le tenemos miedo a la verdad. Por eso tengo miedo a crecer en la fe, a tomar una decisión de verdad, porque en el fondo sé que al tomar esa decisión no me queda opción más que doblegarme a Cristo y rendirle toda mi vida, rendirle todo mi ser y decir hasta aquí llega el pecado en mi vida, en mi familia y en los que me rodean. Y eso es muy difícil. Yo aquí ustedes ven que yo hablo de ejemplos y cosas pecaminosas las condenamos y todo, pero yo también tengo lo mío. O sea, todos de alguna manera u otra no hemos dejado ordenar nuestra vida según las exigencias de la verdad. Y esa es una lucha. Unos hemos dejado más, otros hemos dejado menos. Pero ojalá le aumentemos. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de manera adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica, al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por lo consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición objetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella. A su ejercicio no puede ser, y su ejercicio no puede ser impedido con tal que se guarde el justo orden público. Libertad religiosa y la vinculación del hombre con Dios. 3. Todo esto se hace más claro aún para quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al hombre de esta ley, de manera que el hombre, por suave disposición de la divina providencia, puede conocer más y más la verdad inmutable. Por tanto, cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, llegue a formarse rectos y verdaderos juicios de conciencia. Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la educación, de la comunicación y del diálogo, mediante los cuales unos exponen a otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado para ayudarse mutuamente en la investigación de la verdad. Una vez conocida esta, hay que adherirse a ella firmemente con asentimiento personal. El hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda la actividad para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto, no se le puede forzar a obrar contra su conciencia, ni tampoco se le puede impedir que obre según su conciencia, principalmente en materia religiosa,
porque el ejercicio de la religión por su propia índole consiste sobre todo en los actos internos voluntarios y libres, por lo que el hombre se ordena directamente a Dios. Actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Y la misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión de forma comunitaria. Se hace pues injuria a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para los hombres si se niega al hombre el libre ejercicio de la religión. Miren nomás, no podemos obligar a nadie. Esto es algo serio. En el ejercicio de la religión en la sociedad, siempre que quede a salvo el justo orden público. Además, los actos religiosos con que los hombres, partiendo de su íntima convicción, se relacionan privada y públicamente con Dios, trascienden por su naturaleza el orden terrestre y temporal. Por consiguiente, la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal, debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y favorecerla, pero hay que afirmar que excede sus límites sin pretender dirigir o impedir los actos religiosos. Mis hermanos, aquí es donde tenemos un problema aquí en Estados Unidos, donde nos han impedido ya los límites. Han pasado los límites de la fe. Ahora quieren obligar a las iglesias, a los grupos cristianos, bueno, gracias a Dios ahora con el nuevo presidente pues ya esto está cambiando, pero quieren obligarnos a que nosotros o las compañías que proveen aseguranzas provean los abortos a sus empleados. Y bueno, pues eso va en contra de nuestra fe. Y aún así lo querían obligar. Pero gracias a Dios, con este nuevo presidente, eso está cambiando poco a poco. 4. La libertad religiosa de las comunidades religiosas. La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de ser reconocida también cuando actúan en común, porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma. A estas comunidades, con tal de que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad del culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina, así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos. Las comunidades religiosas poseen igualmente el derecho de ser impedidas por medios legales o por nación administrativa de la autoridad civil en la elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, en la comunicación con las autoridades y comunidades religiosas que tienen su sede en otras partes del mundo, en la erección de edificios religiosos y en la adquisición y uso de los bienes convenientes. Las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de la palabra y por escrito de su fe, pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de las costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que pueden tener sabor o coacción a persuasión honesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno. Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión, se funda el derecho por lo que los hombres, impulsados por sus propios sentimientos religiosos, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales. Pues bien, mis hermosos, así les digo a mis hijos. Pues bien, mis hermanos, aquí vamos a terminar el día de hoy. De verdad que les doy gracias, discúlpenme, hemos estado bastante ocupados y
Y últimamente, los últimos 2 días han salido tarde los videos, pero espero recuperarme pronto para no tener más retrasos. Está muy buena declaración, así que saboreémosla, disfrutémosla. Les deseo un fuerte abrazo, un bendecido día, un fuerte abrazo y la paz del Señor.